Que de pana no sé ni cómo inicié este video sin arrechar. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a explicársela paso a paso qué es lo que está pasando en Venezuela. Y por otro lado, quiero que tengan un contexto de las personas que están afuera, que nunca entienden lo que está pasando y ya tiene un poco de lógica, ¿ok? Porque están desde afuera, ven otro tipo de información y dicen, no, pero ya va, eso no es el socialismo, ya va, esto no debería estar pasando y no sé qué, y se inventan cositas que no es realmente. Y por otro lado, tenemos a las personas en Venezuela diciendo, pero es que tú no estás viendo que me están matando. Y no, no, como que no está llegando muy clara la información. Se los digo, los pongo en contexto. Tuve hoy una conversación con una persona y me dice, pero se llevaron a Maduro. Y ahora están invadidos por los Estados Unidos. Y mi mente fue como que, ¿tú estás bien? Bueno, entendí su contexto, me dijo, bueno, realmente entiendo que aquí si pasase eso, entraríamos en una fuerte discusión, no sé qué y tal, no permitiríamos esta situación. Bueno, tiene su punto, ¿ok? Y esto es lo que yo quiero aclararles a las personas que no entienden lo que está pasando en Venezuela, a las personas que están en Venezuela, para que sepan también, cuando les digan estas locuras, sepan cómo explicarlas, para que esa persona que está en el extranjero o que quiere intrometerse, aunque no sea venezolano, que no debería, pero bueno, quiere intrometerse a defender una cosa que es indefendible, entienda que eso no es defendible por ningún motivo, ¿ok? Y para ponerlo todo en una balanza, vamos a explicar para las personas de Venezuela, ¿ok? Para que entiendan realmente qué es lo que están pensando estas personas aquí y digan, ya entiendo por qué este piensa así. Y para las personas que están afuera, que entiendan, que sepan qué es lo que pasa. Así que, se los resumo rápidamente, es una dictadura. Acabó el video, chao, adiós. No, sí, es una dictadura, ¿ok? Literalmente una dictadura. Hemos estado en dictadura por todo este tiempo porque simplemente hay elecciones truchas. Los venezolanos hemos dado todo por esa cambiar de gobierno, poder cambiar esta estructura, pero es así, es una estructura que se basa en empobrecernos. Quiero que se quiten de la cabeza, ¿ok? A las personas que están afuera, porque hoy me pasó un caso. Alguien me dice, no, pero es que ya no tu presidente. Yo digo como que es mi presidente. Primero no es presidente de nosotros no votamos por ese tipo. Está allí es porque, bueno, se roba las elecciones, literalmente, y es un narcotraficante. Así de fácil, ¿ok? Entonces, mi postura es, yo soy una postura centro. Mi postura de centro, mi postura ni es tanto para la oposición ni tanto para el socialismo, ¿me entienden? Y eso mismo me pasa aquí en este país. Ahora bien, las personas que están afuera, Europa, Estados Unidos, otros continentes, otras partes del mundo, entienden como que, mira, el socialismo funciona así, la derecha funciona de esta forma, el centro funciona tal. Yo he aprendido aquí que sí existe un socialismo, oye, que se sabe mover en su fase, en el país como tal, ¿ok? También entiendo que hay una derecha aquí en Europa también que se mueve muy bien y un centro también que se mueve muy bien. Pero en Venezuela quiero que entiendan las personas que están afuera que no hay socialismo. Ahí no hay socialismo, ahí no hay derecha, ahí no hay oposición, ahí no hay nada. Ahí lo que hay son unas personas que son unos ladrones que se roban todo. Las elecciones, secuestran niños, si piensas diferente, porque ellos no quieren que tú pienses diferente, ¿entiendes? Si yo estuviera grabando este video como ahora, de seguro estuviera corriendo vida yo, ¿ok? No lo haría así tan libre como estoy hablando ahora mismo aquí. Oye, el socialismo no sirve, la derecha no sirve, Maduro es un narcotraficante. No, ya me estarían tocando la puerta para irme preso, ¿me entiendes? Ahora bien, ¿qué pasa? Eso ha afectado a todos. Se lo digo como venezolano, nos ha afectado porque ¿qué pasa? Yo estoy aquí afuera, ahora mismo, y yo no puedo dejar de pensar en Venezuela, literalmente. Es algo, veo las noticias, veo todo, reviso cómo está la gente, cómo está todo. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos por una guerra. Aunque antes de lo de Trump, que cayeron las bombas, se dieron a Maduro y tal. No, nosotros vivimos una guerra, y una guerra psicológica. Donde vivimos en guerra, pero sin estar en guerra. ¿Ok? Ya hemos pasado hambre, porque pasar hambre es cuando tú no vas a... Yo quiero tomarme ahora mismo una cerveza o un refresco o lo que sea y voy y lo compro. Y me da para eso, ¿ok? No soy rico, ¿ok? Pero si yo trabajo, cobro el mes y voy y compro. Y se acabó. Y nadie me va a decir nada. En Venezuela no, en Venezuela solamente una marca, porque ellos todos se colapsaron con ciertos países que ya voy a hablar sobre ese tema.
pero te absorbe. Oye, quien vivió 2016, 2017 sabe de qué le hablo. A las personas que no lo viven o porque son de Europa, entiendan, hacer una cola con la mentalidad de comprar algo que tú necesitas en tu casa, por ejemplo, un aceite, un arroz, una pasta, o no sé, lo que sea en sus países que sea lo más sagrado, y que cuando llegues te digan que no hay, porque se acabó, había escasez. Olvídate de guerra económica, olvídate de todo ese peo. Si hubiera una guerra económica, hubiera una imposición porque fuera algo extranjero, entonces el presidente no sirve, porque un presidente es para que tenga buenas relaciones con todos los presidentes a nivel mundial y te suministren eso. En este caso, nuestro mejor socio siempre ha sido Estados Unidos, eso lo sabe todo el mundo. Por más que en Europa digan que no sé qué, que Estados Unidos, que tal y tal, es el mejor socio. Estados Unidos es una potencia mundial, eso está claro y se acabó. Si Estados Unidos dice cualquier cosa por fuera, se hace. Afecta a Europa por completo, afecta a toda la Unión Europea, afecta el mundo entero. Así que es una potencia. Tu país, que tiene un suministro grande y tu mejor socio está cerca, no lo puedes tomar de enemigo, ¿me entiendes? Porque te va a hacer la vida imposible. Creo que Venezuela pudo haber negociado mucho con Estados Unidos, haber negociado con China y Rusia, como hacen muchos países, porque es así. Por más que le compren a Estados Unidos, siempre va a haber producto chino y siempre va a haber de todo. Así que quiero que entiendan que esto es culpa netamente del gobierno, no de ningún país externo, no. Ese es el principal problema del socialismo en Venezuela, que es que todo el tiempo le están echando la culpa de los problemas tuyos a algo externo. Es como que tú tengas problemas con tu pareja. Oye, tenemos problemas, mi pareja no trabaja y porque ella no trabaja no tenemos comida en la casa. Imagínense esto. Pero no, yo no le voy a echar la culpa a mi pareja, yo le voy a echar la culpa en vez de echarme la culpa a mí, por ejemplo, que debería ser, no, es el vecino. Sí, es el vecino que no deja que trabajen. Para el carro afuera y mi mujer tiene que parcetar. ¿Sabes? Ven el tema por donde voy. Así es como ellos trabajan. Entonces se lo hacen pasar al pueblo, que lo embrutecen primero durante un tiempo porque empiezan a bajar los niveles de estudio. Venezuela, las universidades en Venezuela eran una locura, tipo, una cosa genial, buenos profesores, buena gente, pero los buenos dicen, esto no está sirviendo, esto no sirve, ¿me entienden? Se está ganando muy poco, yo me voy. Esas son las primeras olas de migraciones, la gente que es inteligente, la gente que tiene dinero. Luego vienen los segundos, que dicen, oye, me voy a trabajar, no me gradué, pero bueno, voy a trabajar. Y luego los terceros que se quedan, lo voy a decir así, la gente que no tiene dinero, pobre, y demente y de todo, y algunos que no, pero un 80-70% es así, los que no tienen dinero se quedan porque no tienen para dónde ir, y entre eso van creciendo generaciones en generaciones. Cuando un gobierno te dice, ten hijos irresponsablemente, que es lo que hacían en Venezuela, regalar casas, ranchos, y a tener hijos para que esos hijos salgan así, y ellos poder mantenerlos, porque la idea es que ellos, y lo han dicho, ¿ok? No voy a poner vídeos aquí sobre mi vídeo diciendo cosas, porque lo pueden buscar ustedes en Google rápidamente, ¿ok? Si las personas dejan de ser pobres, los dejan de apoyar. Y ellos mismos lo han dicho públicamente. Ellos necesitan que las personas sean pobres para que los sigan apoyando, ¿vale? Así que no vengan con su socialismo de Europa, su socialismo de aquí, cuando tú trabajas en Europa y te ganas un sueldo y te alcanza para comer y vivir, ¿ok? No me vengan con los comentarios que también aquí, que no hay casa, que no sé qué, porque aquí hay muchísimas casas a las afueras de las ciudades y la gente puede vivir a las afueras de la ciudad como lo hago yo, como lo hace cualquiera, ¿ok? No vengan con esos temas porque son temas muy complejos, muy diferentes. En Venezuela hay una cosa que es diferente. Si quieren seguir apoyando su socialismo de aquí y de allá, bueno, ya eso es cuestiones de ustedes, ¿ok? Su economía es su problema. Yo tampoco me incluyo en esto, ¿ok? Pero sí, yo veo que cae un gobierno donde yo estoy viendo que en Portugal, que es un socialismo, o una derecha también, que puede ser, ojo, porque entre derecha y socialismo, si hay una dictadura, es una dictadura. Hay que abrir los ojos, ¿sabes? Tenemos que, oye, están matando jóvenes, hay gente que ellos dijeron nunca, no tenemos presos políticos, y tienen presos políticos. Tienen presos políticos, hay personas que están presas. Eso es algo que tenemos que abrir los ojos, o sea, ni que lo cerremos, ¿sabes? Escuchamos que hay presos políticos, están liberando presos políticos, entonces tienen presos políticos. ¿Cómo es posible que es una vergüenza
que muchos países se les denunció a través de la OEA que Venezuela estaba pasando por una situación complicada y todo el mundo volteó la cara para otro lado y están liberando presos políticos de esos países, por ejemplo de España, mismo de Francia, entonces de Italia, llegaron unos hace poco, entonces si habían presos políticos y ustedes dejaron, ¿sabes? Yo veo lo bajo que puede caer otro país, tipo, imagínense yo como presidente, usted que me ve que sea parte de un país. Es más, ni siquiera que sea parte de un país. Vamos a hacer una familia. Vamos a dibujarlo así. Tenemos padre, madre y 3 hijos. Y a ti te secuestran un hijo. ¿A ti no te va a preocupar o no vas a luchar por rescatar a ese hijo? Ese es mi punto, ¿sabes? Mi punto de vista es, oye, qué cara dura, ¿sabes? No, en Venezuela hay que seguir las leyes, hay que seguirlo todo. Pero es que no tenemos 2 días. Hay 20 años de dictadura. 20 años. Hay gente que hay veces dentro de mí que me da mucha rabia, ¿sabes? Rabia e impotencia. Y ustedes saben, si ven mis otros videos, yo no soy así, solamente que me da rabia pues por mi gente, mi Venezuela, ¿me entiendes? Tipo, hay gente que te dice, no, pero es que las cosas no pueden ser así porque otro país no puede invadir otro país. Pero ya va, amigo. Si a usted le secuestran sus connacionales y lo tienen allí, porque es un secuestro, eso no es que ya ni siquiera es que son presos de nada, o sea, se secuestraron tu connacional y tú no luchaste por tu connacional. Vino a Estados Unidos, se llevó al delincuente, lo va a juiciar, no hizo más nada. Por ahora estamos en una transición, por lo menos es algo que, una luz en un túnel, porque antes era todo fantasía. Al final, todas estas personas se vendían, toda esta oposición de mentiras se vendía. Y ahora tenemos una líder, por ejemplo María Corina Machado, otros líderes de la oposición allí al frente, que están también con ella. Trump está allí también. Oye, el mundo, bueno, es lo que teníamos para el momento ponerlo allí como presidente. No es mi favorito, la verdad, pero bueno, es lo que tenemos ahora para que nos represente. Eso es positivo, ¿ok? Entonces, vamos a apoyar esto entre todos. Oye, vamos a apoyarnos para que este país pueda salir adelante. No hagamos marcha antiimperialista, antisocialismo o comunismo, porque esto de verdad es tan ruin, es tan bajo lo que ha pasado en Venezuela, que ni siquiera llega al comunismo, ¿sabes? El comunismo, el socialismo, todos esos pensamientos se quedan cortos. Como les dije, yo soy alguien liberal de centro. Yo no me gusta, no soy tan ni de izquierda ni de derecha, yo voy a un centro, ¿ok? Yo soy una balanza, básicamente, ¿ok? Tengo mi mentalidad así, porque no puedo ser tan extremista, ni tampoco ni de la izquierda, ¿sabes? Para mí no, ¿ok? Esos pensamientos no. Pero he llegado a analizar los socialismos de Europa, los proyectos que tienen, ¿no? Y tal, y no llegan, es una locura, no llegan, es que ni siquiera sé cómo explicarlo, de verdad, es que no llegan al sadismo que hay en Venezuela a nivel institucional, ¿sabes? Aquí por lo menos ustedes tienen libertad, tienen un ministerio, tienen no sé qué, el presidente no puede tomar una decisión tan a la ligera, pasa por un proceso, ¿me entiendes? Por lo menos a nivel europeo, hablo de eso porque vivo aquí en Portugal, vivo en la Unión Europea, ¿ok? Y comparto con amigos de Francia, comparto con amigos que viven en España, comparto con amigos que viven en Italia, y me cuentan, y hemos compartido ese tipo de opiniones, y hemos llegado a un punto, es eso. Por favor, les pido a las personas que me sigan, indiferentemente, si usted es socialista, pero vive en Europa, no apoye esa sinvergüenzura, ¿ok? Porque es una sinvergüenzura lo que hay en Venezuela. Hay solamente personas ruines, ¿ok? Les voy a compartir una historia muy corta para que ustedes puedan entender lo grave de esto, ¿ok? Solamente una. Voy a ponerse las estrellas en este contexto para que ustedes lo lleven a su casa de pensamiento, ¿vale? Hay una estudiante, ¿ok? Una persona que marchó en contra del gobierno, ¿vale? Lo llevan preso y adentro lo golpearon, lo apuñalearon y aparte lo metían la boca dentro de un tubo de escape de carro y aceleraban el carro, ¿okay? Eso ocasionó que le dañaron los pulmones. Eso pasó por mucho tiempo, que por muchos años, y es solamente un resumen. Se los voy a poner así porque hasta a mí me cuesta contarlo, ¿vale? Entonces, ese es uno de más de 1500, 2000 casos. Y para de contar, ¿ok? Casos que ni siquiera gente que se ha desaparecido, que todos desconocemos, ¿vale?
Entonces, así es esto. Cuando ustedes vean un video de TikTok de Maduro bailando y ay, peace, peace, diciendo estupideces, vean que eso es una campaña para hacerlo pasar como que no, ay, era un tonto, solamente que los demás lo seguían. Pero no, bajo su mano estaban muchas jóvenes como yo, como tú que me ves, mucha gente también de edad, que realmente quería solamente un cambio. Y a veces hasta por pensar distinto, a veces ni siquiera por manchar. Estaban en casa, mandaban un WhatsApp, un vídeo, así como el que yo estoy haciendo, ¿ok? Y simplemente por eso podías perder tu vida, básicamente, porque ibas preso y pasabas por una serie de situaciones. Vean lo triste, la tristeza que me da a mí que él que pueda tener una justicia con abogados, con todo, ¿sabes? Literalmente en Venezuela tú podías perderlo toda la noche a la mañana. Miren, poniéndolos así en contexto, si tú tenías un negocio en Venezuela y un guardia te paraba, ese guardia podía quitarte tu mercancía, tu vida, todo. El que no se acuerde de esto es porque no es venezolano, ¿ok? O no estuvo en Venezuela. A todos nos daba miedo pasar por una alcabala. Eso era así, una alcabala es como un sitio de un peaje o algo así, pero está militarizado casi todo o con policía. Esos son personas como delincuentes, pero que están vestidos con un uniforme. Así, véanlo así, un delincuente en cualquier país, pero con un uniforme y todo flaco, así, feo. Así como hizo Trump, que son horribles los que marchan por Maduro, bueno, así. Vale, y ese tipo te podía, nosotros le decimos martillar. Es cuando llega y te pide dinero para que te deje marchar. Y si no te le das dinero, te puede meter droga o lo que sea. Pero cada vez que te paraban, que habían como 18 alcabalas, tú estabas entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque si una persona de esta te tomaba rabia, te quería dañar, simplemente te sembraba, te llevaba por un puesto de esto y te podía violar, te podía matar, podías perder tu vida o podías pasar un mal rato. Ahora bien, si el que pasó por eso sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Y imagínense esta situación, pero imagínense peor aún ese estudiante que quiso dar su opinión y que cayó en una cárcel como el Helicoide, un centro de tortura venezolano. Entonces, ¿ustedes creen que esa persona que sale de allí después de estar 2 años bajo esto, sale bien, queda bien de la cabeza? ¿Ustedes creen que esa persona vuelve a ser la misma persona que era antes? No, nunca. ¿Ustedes creen que los venezolanos que hemos pasado por toda esta situación desde el año 2000 hasta ahora somos los mismos que antes? Esa es mi pregunta al final de este video. ¿Volveremos a ser lo mismo que antes? ¿O esto nos enseñó a cambiar, ¿sabes? A ser mejor? ¿O realmente nos dañó la psiquis, nos dañó la psicología? Hace muchos años atrás iba a comprar y vivía a un precio muy económico y quería comprarlo todo en exceso, siempre con miedo en la puerta, ¿no? Porque si entran, si se meten. Tú que eres venezolano, tú sabes de qué te estoy hablando. Entonces, mi pregunta es, ¿volveremos a hacer lo mismo que antes o seremos mejores? Y por otro lado, las personas que no están en Venezuela, si no quieren, si no pueden, ¿okay? Porque su mente no le da para apoyar otra cosa que no sea socialismo, por favor no se metan en las cosas de Venezuela. Eviten eso. Eviten, apoyen a ese venezolano que está afuera, ¿okay? Que aunque ustedes lo ven feliz y todo, siempre están pensativos. Todos estamos en base a lo que sucederá en Venezuela y lo que queremos es un apoyo moral, no un apoyo en contra. Porque lo que pasó en Venezuela para todos los venezolanos es un logro. Lo que pasó el 3 realmente hasta lo celebró con mucho ansias. Nadie quiere guerras, ni bombas, ni cosas en su país, pero la gente quiere que salga esto, porque ya nosotros estamos en guerra. Ese es mi mensaje. Estamos en guerra en Venezuela, aunque ustedes no lo crean. Necesitamos más apoyo para terminar de sacar a estos narcotraficantes y que todos los venezolanos, los que quieran volver, podamos volver en paz. Y a lo mejor, ¿quién quita? Y volvamos a ser los de antes o mejores. Así que nada, hasta otra próxima oportunidad.